quería compartir este video con ustedes sobre un repartidor modular tetrapolar trifásico. Tenemos acá la guía del usuario que nos proporciona el fabricante. Bueno, acá nos dice que tenemos dos tipos de modelos. Tenemos un modelo bipolar y un modelo tetrapolar trifásico, ¿no? Para este caso nos dice que tenemos 4 barras de derivación y 12 agujeros. Si nos fijamos acá, tenemos 12 agujeros y 4 barras de derivación o de conexión, donde cada barra tiene una corriente admisible de 125 amperes para una tensión de trabajo de 500 volts. Vamos a mencionar a dónde lo utilizamos. Este repartidor o barra de distribución es utilizado en cuadros eléctricos o tableros eléctricos medianamente grandes. Vamos a mencionar que este repartidor se va a utilizar cuando los circuitos eléctricos posean más de 3 circuitos de salida. ¿Qué nos dice? Que el tablero debe contar con un juego de barra que permita efectuar la conexión o remoción de cada dispositivo de maniobra. Eso es lo que nos dice la norma. También tenemos, fuera de este repartidor, tenemos un peine de distribución. Esto lo pongo a modo de ejemplo. Tengo un peine, en este caso es trifásico tetrapolar, porque tiene las 3 fases, L1, L2, L3 y el neutro. También puedo utilizar esto. Para este caso vamos a mencionar este repartidor. Esas son las características que hay que tener presente. La barra de distribución o repartidor, para este caso tenemos 4 polos. Si nos fijamos acá, sacamos el acrílico de protección, lo deslizamos hacia arriba, sale. Si nos fijamos acá, tenemos 4 polos, donde polo 1, polo 2 y polo 3 y polo 4. En la parte superior, en la primera barra, va a entrar la línea 1, 2 y 3. Línea 1, línea 2 y línea 3. Y la última yo lo voy a utilizar como el neutro. También puedo decir, representando en secuencia de fase, puedo decir que R, S y T y neutro. Lo puedo también llamar de esta manera. Ahora, vamos a mirar los agujeros. Tenemos dos tipos de agujero. Agujero grande, donde puede ingresar conductores, como dice la cajita, entre 16 y 35 milímetros cuadrados, donde la alimentación hacia barra que proviene del interruptor general tetrapolar va a ser mediante los agujeros grandes. ¿Por qué? Porque los agujeros están preparados para recibir la corriente máxima, en este caso que admite la barra, que es de 125 amperes. Para los agujeros chicos, que tenemos 10 agujeros, pues tenemos 3 acá, 4 y 3, son 10 agujeros. Estos 10 agujeros van a servir para la distribución o para la derivación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a alimentar la barra y vamos a derivar por los agujeros chicos
según la sección que corresponda a cada circuito o a cada módulo que tenga que alimentar. Para los agujeros chicos tenemos una sección que se puede utilizar entre 2,5 milímetros cuadrados a 10 milímetros cuadrados. Es lo que se puede utilizar en los agujeros chicos. Según corresponda la sección a utilizar, se va a conectar. Hay que tener en consideración y tener presente algo, que de ninguna manera se puede superar la corriente total admisible por las barras, que es de 125 amperes. La suma de todas las derivaciones no puede superar en ningún caso la corriente nominal admisible de la barra. ¿Está? Eso es lo que hay que tener presente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectar. Bueno, lo que recomienda el fabricante para realizar la conexión, utilicemos terminales huecas. En este caso tenemos una terminal hueca, que es lo que recomienda el fabricante. Entonces yo voy a utilizar esta terminal y la voy a comprimir. Quedó comprimida. Bien, vamos a poner los cables. Otra cosa que hay que mencionar acá, que esta barra de distribución es para montaje DIN. Se puede montar mediante riel DIN. Y el riel DIN, para la gente que no conoce, es este tipo de riel. Se puede montar ahí, ¿no? Bueno, vamos a realizar la conexión. Bueno, vamos a conectar primeramente la fase R o la línea 1. Esto es a modo de poder explicar cómo se conecta. Entonces conectamos la fase R o línea 1 como color normalizado. Utilizamos el cable marrón. Conectamos el cable alimentador o cable troncal a la barra de distribución. Y conectamos la fase T o línea 3 de color rojo. Como dije anteriormente, esto es a modo de poder explicar cómo se realiza la conexión. Ponemos las terminales punta hueca.
y conectamos el último cable, que es el cable que va al neutro. Según los colores normalizados que nosotros utilizamos, son el color marrón, negro y rojo y celeste como neutro. En España utilizan los colores como tercer fase, el color gris. Nosotros utilizamos el color rojo. Y los demás colores son colores normalizados según IEX. Primera línea, segunda, tercera. Bueno, acá tenemos realizada la conexión a la barra de distribución. Bueno, eso era todo. Y tenemos también la bornera de puesta a tierra acompañando al esquema de conexión. Ponemos el frente o el acrílico de protección, donde quedaría de esta manera. Bueno, es algo bastante simple, espero que le pueda servir algunos tips, algunos consejos que se dio a tener en consideración. Bueno, si le gustó el video, dale like, suscríbete al canal. Y para poder saber más cómo se conecta la parte de las derivaciones a las salidas, le dejo al final el video, donde ahí se muestra cómo se realiza el armado completo del tablero eléctrico. Le mando un saludo y hasta luego.